Muy buenos días. Vamos a iniciar el taller de cierre. Vamos a informar a todos ustedes el cumplimiento de los objetivos de nuestro proyecto Revalorización de péptidos bioactivos de residuos de productos hidrobiológicos para contribuir a la disminución de la desnutrición infantil y al incremento de la competitividad de la industria pesquera de la bahía de Sechura, Piura. Este proyecto pertenece al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción. Fue financiado por un monto total de 633,000 soles y ha sido gestionada por el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima. Para desarrollar el proyecto hemos contado desde el inicio de nuestras actividades con la colaboración estratégica de los miembros de nuestra alianza, integrado por los investigadores del Instituto de la Grasa, CSIC de Sevilla, España, por la empresa GAMCorp y además con el apoyo del equipo técnico integrado por los doctores Francisco Millán, doctor Justo Pedroche, doctora María Carmen Millán del Instituto de la Grasa, CSIC Sevilla, como coinvestigadores. Además, hemos contado también con la valiosa colaboración del Grupo de Alimentos Funcionales integrados por el ingeniero Billy González, Rafael Alarcón, Axel Sotelo como coinvestigadores por nuestra universidad y también como practicante profesional con el apoyo valioso de Pablo Jara. Y como investigadora principal y como coordinadora general, mi persona. El Argopecten purpuraturus, o conocido también como conchas de abanico o vieiras, es una especie predominantemente que se encuentra en el Océano Pacífico. De acuerdo al ranking latinoamericano, nuestro país se encuentra en el puesto número 1 con el 64.2% de producción y en el ranking mundial estamos liderando o estamos en el puesto número 4. El éxito de esta presencia, no solamente a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, ¿a qué se debe? Se debe principalmente a que cada una de las actividades relacionadas con el cultivo de la vieira, sobre todo en la bahía de Sechura, Piura, está, digamos, dentro de los parámetros establecidos por las autoridades competentes que regulan esta actividad en nuestro país, desde los pescadores de buceo, que son los recolectores de conchas de abanico, los pescadores llenando las redes de vieiras cosechadas, pasando por el barco lleno de vieiras y desembarcándolo en el puerto de Parachique en Sechura, luego clasificando las vieiras según el tamaño, entre otras actividades. Y esta actividad tan importante para nuestro país ha permitido contar en Sechura con 11 plantas de proceso primario en esta zona, donde se concentra el 80% de la extracción de conchas de abanico en nuestro país. Y en estas plantas primarias es donde se lleva a cabo, como lo vemos observando en la foto, se encargan entonces de una actividad muy importante como es desvalvar la concha de abanico según las exigencias y estándares de calidad del exigente mercado europeo. Estas plantas abastecen a todas las empresas de Sechura, Sullana y Paita de conchas de abanico desvalvada para el mercado europeo, americano y asiático como una colaboración de la empresa GAMCorp. También gracias a la colaboración del equipo de la empresa GAMCorp, sin embargo, ellos muy bien han hecho todo el análisis. Al exportar la concha solo rinde entre 8% hasta 38%, lo cual implica una gran merma y a la vez una gran oportunidad que precisamente son los objetivos y los resultados que nosotros vamos a mostrar a continuación en esta actividad. Podemos ver ahí las partes comestibles, la goma del coral, el músculo tallo o callo, la goma de la femenina o coral, pero sin embargo tenemos la otra
eh, digamos, las partes que constituyen la merma, los residuos o que hoy en día se conoce como subproductos, siendo el rendimiento estimado de acuerdo a la información proporcionada por la empresa Gamcor Media Val Batallo Coral entre un rango entre un 30 a 38% que se aprovecha, la media Val Batallo solo de entre un 22 a un 28%, tallo coral de 10 a 15% y un tallo solo entre 8 a un 12%. Según la última información estadística del Instituto Nacional de Informática de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar ENDES del 2021, hay una población cerca a 3 millones de niños menores de 5 años, como una data al 2020, con desnutrición crónica. Solamente un 16,1% y un 16,1% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica en la región Piura para el presente, para el 2021, y esto de acuerdo a la situación actual, pues sabemos de que está en aumento. Sabemos también, de acuerdo a la revisión sistemática de la literatura, de todas las informaciones, de toda la revisión a través de los abstracts consultados, hemos encontrado la importancia de las proteínas hidrolizadas que se han extraído sobre todo de productos hidrobiológicos, siendo las actividades más importantes y con capacidad demostrada, con propiedades demostradas por sus propiedades antihipertensivas, antioxidantes, hipocolesterolémicas, hipoglicemiantes y también como ingrediente bioactivo en la formulación de alimentos funcionales. Como nos van a exponer los expertos del Instituto de la Grasa, que ellos nos van a demostrar por qué es importante que nuestros niños desnutridos y las poblaciones vulnerables de nuestro país reciban este tipo de alimentación y que esté incluido como una nutrición óptima, porque un niño desnutrido ya viene un niño con problemas de sobrepeso, problemas también afectados en su salud, con antihipertensión, niños con un alto grado de estrés, entre otros. Por lo tanto, es importante que también formulemos alimentos que tengan estos bioactivos muy importantes. Por lo tanto, el objetivo general de nuestro proyecto fue obtener proteínas hidrolizadas a partir de subproductos de conchas de abanico para contribuir precisamente en el logro de la disminución de la desnutrición infantil y de las poblaciones vulnerables y de aprovechar un subproducto, un residuo que lo tenemos que valorar. Hoy más que nunca tenemos que valorar los residuos. No podemos darnos el lujo de desperdiciarlos, muy por el contrario, hay que valorarlos. Los objetivos específicos fueron obtener harina deshidratada de subproductos de conchas de abanico, determinación de metabolitos y su caracterización con actividad biológica, formulación de prototipos de alimentos funcionales basados en los péptidos bioactivos, evaluación y caracterización en vivo de proteínas en los prototipos de alimentos funcionales. ¿Dónde desarrollamos todas estas actividades? En el Laboratorio de Alimentos Funcionales de la carrera de Ingeniería Industrial de nuestra universidad y también en los laboratorios del Instituto de la Grasa de Sevilla, España. Las actividades más importantes del proyecto fueron en primer lugar, la obtención de la harina deshidratada a partir de subproductos de conchas de abanico, tratamiento de estos subproductos, deshidratación de estos residuos de conchas de abanico, la etapa de molienda y la etapa del análisis proximal. Nosotros hemos contado con aproximadamente 250 kilogramos de subproductos blandos, o sea, vísceras de conchas de abanico que llegaron congelados al Laboratorio de Alimentos Funcionales proporcionados por la empresa Gamcorp, procedentes de la bahía de Sechura, Piura. Estas muestras fueron descongeladas, lavadas, enjuagadas, pesadas, secadas a 60 grados por 18 horas, luego fueron molidas, pesadas y finalmente embolsadas y almacenadas a temperatura ambiente para su caracterización. Uno de los primeros análisis que realizamos fue determinar la composición proximal de la harina de los subproductos de conchas de abanico, contando entonces con las muestras de vísceras. Hemos analizado muestras de vísceras de conchas de abanico con grasa y muestras de conchas de abanico o harina de conchas de abanico desengrasada.
Y lo hemos comparado con los resultados publicados por Valenzuela et al. En el año 2011, donde muestra sus resultados para la concha de abanico, tallo y el coral, o sea, la parte comestible, donde podemos observar que en la proteína, en el contenido de la proteína, en los residuos de las vísceras de concha de abanico para muestras desengrasadas y sin grasas se encuentra en un elevado porcentaje muy parecido o casi un porcentaje similar el contenido de proteínas de la muestra de las conchas de abanico que se emplea para y que justamente que es la que se exporta, ¿no? También tiene un interesante porcentaje de grasas, con un perfil interesante de ácidos grasos esenciales, sobre todo EPA y DHA, un interesante porcentaje de minerales y también un interesante porcentaje de fibra, muy por encima de lo que ha reportado Valenzuela en las muestras de tallo y coral de las conchas de abanico. También, con el apoyo del Instituto de la Grasa, logramos también desarrollar o analizar la composición del perfil de aminoácidos de la harina de las vísceras de conchas de abanico, tanto para muestras desengrasadas y para muestras con grasa. Podemos observar que presentan un componente interesante de acuerdo al perfil establecido, un buen perfil equilibrado, ajustados y sobre todo que cumple con de acuerdo a las especificaciones de la FAO y de la OMS para una alimentación saludable. Sobre todo porque podemos observar que los componentes mayoritarios, sobre todo, resaltan la composición del ácido aspartico, la aspergenina, el ácido glutámico, la glutamina, además de la glicina y de la arginina como componentes mayoritarios. En la actividad 2 se realizó la caracterización nutricional de las proteínas y la determinación de metabolitos de interés con actividad biológico. Las actividades 2.1, 2.2, 3, 2.4 lo realizamos en el Laboratorio de Alimentos Funcionales de la Universidad de Lima. En cambio, la actividad 2.5, 2.6 y la actividad 2.7, que está relacionado con la determinación, el análisis y la validación de los metabolitos de interés con actividad biológico se llevó a cabo en los laboratorios del Instituto de la Grasa de Sevilla. Podemos observar acá, respecto a la curva de solubilidad de las proteínas, tanto en la harina desengrasada y en la harina sin desengrasar de las muestras de las vísceras de las conchas de abanico, lo que observamos es que hay el porcentaje de la proteína solubilizada es muy parecida entre ambas muestras. Y también podemos observar un elevado porcentaje de solubilidad cercano a un 60% a un pH 12, contrario a un bajo porcentaje de solubilidad de proteína a un pH 2 cercano al 40%. Lo que también podemos observar que no hemos obtenido la solubilidad en el punto isoeléctrico, por lo que la hidrólisis y los cálculos que los vamos a enseñar a continuación se realizó sin aislamiento de la proteína. Por ese motivo es que llevamos a cabo la optimización de la hidrólisis enzimática. Para ello se contó con un diseño experimental basado en la metodología de superficie de respuesta, con un diseño de Bose-Benkin con valores observados, teniendo en cuenta tres variables independientes de temperatura, tiempo y la relación de enzima-sustrato. Para la temperatura lo trabajamos en un rango entre 30 a 70, para el tiempo entre 40 a 80, y la relación de enzima, nuestras corridas fueron en una relación entre 0.1 a 0.5. En total fueron 5 corridas experimentales, de las cuales podemos observar que en la corrida 14, en la corrida 13 y en la corrida 15, los resultados del grado de hidrólisis son aproximadamente cercanos, aproximadamente en un porcentaje de entre
un rango entre 23,63 hasta 24,24%, a una temperatura de 50 grados en un tiempo de 60 minutos y en una relación de enzima-sustrato de 0,3. Además, también hemos concluido que las condiciones óptimas de acuerdo de la hidrólisis enzimática a través de las gráficas de contorno, como lo podemos observar en estos tres gráficos, lo cual nos indica de que la relación de sustrato-enzima tiene mayor influencia, mucho mayor incluso que la temperatura y el tiempo para lograr obtener el máximo porcentaje de grado de hidrólisis. En base a todas estas respuestas, en base a todos estos resultados, procedimos entonces a optimizar y a obtener las proteínas hidrolizadas con una enzima alcalasa de grado alimenticio en el Laboratorio de Alimentos Funcionales y también de manera paralela en el Laboratorio del Instituto de la Grasa de Sevilla. Para ello contamos con un bioreactor totalmente automatizado. La relación de la materia prima agua fue de 1 a 10, un pH bastante suave, a concentraciones controladas y en base entonces a los parámetros optimizados anteriormente mostrados a una temperatura de 50 grados por un tiempo de 60 minutos, la relación de la enzima alcalasa de 0,3 y agitación por 1000 RPM. Luego, pasado todo ese tiempo, la muestra se centrifugó a 10.000 RPM por 15 minutos. Y luego se filtró el sobrenadante. Entonces, se filtró y una vez que obtenido los filtrados, los sobrenadantes, lo que hicimos fue emplear dos tecnologías, la tecnología del secado por aspersión o por secado por spray dryer y la tecnología de liofilización. El secado por aspersión o por spray dryer se llevó a cabo bajo los siguientes parámetros: a la temperatura de 185 grados como temperatura de entrada y a 95 grados como temperatura de salida, con un caudal de alimentación de 55 mililitros por minuto y con un caudal de aire de secado de 55 metros cúbicos por hora. El proceso de liofilización, la temperatura empleada fue de menos 38 grados a 60 atmósferas de presión. En ambos casos obtuvimos la proteína hidrolizada en estado sólido y con algunas características interesantes, como lo vamos a mostrar. Acá lo tenemos. Entonces, la caracterización de las proteínas hidrolizadas de los subproductos de conchas de abanico. Entonces, tenemos dos tipos de muestra. Tenemos proteínas hidrolizadas de la concha de abanico con grasa, secadas por la tecnología o por el método de liofilización, y proteínas hidrolizadas de la concha de abanico desengrasadas, ¿no? Secadas por liofilización. De la misma manera hemos contado con proteínas hidrolizadas de las conchas de abanico secados por aspersión y proteínas hidrolizadas de las conchas de abanico desengrasadas secadas por aspersión o por spray dryer. Podemos observar que en cuanto a la humedad es mucho más alta en las muestras secadas por aspersión, contrario a las muestras secadas por liofilización. En cuanto al contenido de cenizas, podemos observar que el contenido de cenizas es mucho mayor en las muestras con grasa. En cuanto al contenido de proteína, podemos observar que el porcentaje de proteína es bastante elevado por ambos procesos de secado, por liofilización, en un rango de entre 69,58 a 71,67%, comparado, contrastado con las muestras obtenidas secadas por aspersión, que hemos obtenido en el laboratorio entre un rango de 67,67 hasta 75,7%. Con un rendimiento entre 55,85 de manera general hasta 93,92%. El color también varió ligeramente, marrón oscuro para las muestras secadas por liofilización a temperaturas muy bajas y mostaza para las muestras secadas a temperaturas altas. El grado de hidrólisis también está en un rango entre 48 hasta 37,5%. Con esta información, gracias a la colaboración
y al apoyo técnico de los investigadores del Instituto de la Grasa podemos mostrarle el perfil de la composición de aminoácidos de las proteínas hidrolizadas de la harina de las vísceras de conchas de abanico. También cumplen los requerimientos, están de acuerdo a los requerimientos establecidos por la FAO y la OMS para una nutrición saludable. Podemos observar que los bioactivos más importantes de los aminoácidos presentes en las proteínas hidrolizadas de la harina, las vísceras de concha de abanico, es muy parecido de la harina de las conchas de abanico, pero con una gran diferencia que ya podemos obtener. Ya vemos la presencia de bioactivos funcionales o aminoácidos esenciales, como la isoleucina, la alanina, la prolina, la cisteína, entre otros aminoácidos esenciales que contribuyen a incrementar la actividad antioxidante tan importante para que nuestros productos, los alimentos que vamos a desarrollar o que hemos desarrollado, pues cumplan con estas propiedades, con estos beneficios tan importantes de tener y de mostrarnos ya esta ventaja, ¿no? De lo que hemos mostrado del inicio, em, de propiedades antioxidantes que el doctor Pedroche con el doctor Millán se encargarán de mostrarnos a nosotros y de mostrarnos la importancia de todo lo que nosotros hemos caracterizado en nuestras muestras. También hemos analizado los minerales y metales pesados. Decirles también a ustedes que hay en la búsqueda biográfica hay muy poca información sobre las proteínas hidrolizadas de las harinas de los residuos o de las vísceras de las conchas de abanico. Entonces hemos tenido que buscar otras fuentes hidrobiológicas, como por ejemplo lo hemos comparado con los resultados de Valenzuela et al, publicado en el año 2011, de Barriga, Sánchez y Aranda del 2018, relacionado con la concha de abanico. Y también con la proteína concentrada de anchoveta, publicada en el 2020 por el grupo de Bariona, Velarde et al. Y también lo hemos comparado con el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, que es la que reglamenta, ¿no? La calidad, digamos, de alguna manera los parámetros más importantes y que tienes que estar según esta reglamentación respecto, por ejemplo, a los límites contaminantes para concentrados de proteínas de pescado. Entonces nosotros lo hemos acercado también a esta reglamentación. ¿Qué podemos observar? Podemos observar que nuestros las proteínas hidrolizadas de las conchas de abanico, por ejemplo, tiene un interesante perfil de minerales, con un alto porcentaje, por ejemplo, con un alto porcentaje de hierro, que es muy importante porque es un elemento importante para la hemoglobina, sobre todo en estos niños desnutridos, en nuestras poblaciones vulnerables de nuestro país, ¿verdad? También un elevado porcentaje de zinc, porque no, va a ayudar a estos chicos, a estos niños desnutridos, a que su sistema inmunitario pueda combatir bacterias, virus que invaden su cuerpo para proteger, para fabricar también proteínas y también el ADN, ¿no? Entonces, el cobre también es muy importante porque cumple muchas funciones de energía, tejidos cognitivos, vasos sanguíneos. De la misma manera, el potasio, podemos ver, también tiene muy cercano a lo que han encontrado los otros investigadores y que ya están publicados. Entonces, el potasio, el magnesio, el fósforo que produce energía, el calcio como un mineral importante que se necesita para que estos niños puedan formar y mantener sus huesocitos fuertes y puedan entonces empezar a aumentar en talla, en peso. Esto es muy urgente. En cuanto a los metales pesados de plomo, cadmio, mercurio, arsénico, podemos decir que todo lo que nosotros hemos encontrado cumple los límites, se encuentran dentro de los límites establecidos por el organismo nacional que es SANIPES en el caso de nuestro país. A continuación, vamos a escuchar la determinación de los efectos de las proteínas caracterizadas, de todo lo que hemos expuesto,
y también de los prototipos de alimentos mediante análisis in vitro para la reducción de la desnutrición infantil. Esto está a cargo del grupo de péptidos bioactivos de residuos de productos hidrobiológicos del Instituto de la Grasa de Sevilla, a cargo de la doctora María del Carmen Millán Linares, del doctor Justo Javier Pedroche Jiménez, del doctor Francisco Millán Rodríguez, a quienes les damos la bienvenida en nuestro país. Ellos se encuentran en este momento en nuestra universidad. Les expresamos nuevamente su apoyo, el traslado a nuestra capital y que estén con nosotros compartiendo en estos momentos el cierre del proyecto. Pues, doctor Francisco Millán, es un honor compartir el cierre de proyecto con usted y el grupo que lo lidera en el Instituto de la Grasa. Buenos días. En primer lugar, quisiera, en nombre del Grupo de Proteína, dar las gracias al PENIPA, a la Universidad de Lima, al Instituto de Investigación IDIC, a la profesora Nancy Chaquibol y a su equipo, e igualmente también a la empresa Cancor, por su gran iniciativa y la sensibilidad de que los productos que genera su empresa puedan servir para hacer más sostenible el sistema alimentario. En primer lugar, yo voy a hacer una pequeña introducción, el por qué es interesante la búsqueda de nuevos subproductos para hacer más sostenible el sistema alimentario y explicar la capacidad que tiene nuestro grupo que justifica nuestra participación en este proyecto. Como bien ha dicho, el proyecto Revalorización de Pecho Bioactivo está liderado por el doctor Justo Pedroche, la doctora Mari Carmen Millán y Francisco Millán. Solo tenemos una Tierra y en el 2050 el consumo mundial será el equivalente a 3 planetas. El motivo es porque el consumo de biomasa, de combustibles fósiles, de metales y minerales se va a duplicar para el año 2050, así como la generación anual de residuos cercano al 70%. Siguiente, por favor. Este panorama hace difícilmente sostenible nuestro actual estilo de vida, que no es otro que la economía lineal, producir, usar y tirar. Tenemos que cambiar este estilo de vida y cambiar a una economía circular que sea producir, usar y tirar, en lugar de tirar, reciclar. Siguiente, por favor. Por ello, en el 2019-2020, el programa marco de la Unión Europea elaboró un nuevo plan para la economía circular llamado Pacto Verde, que pretendía promover que materiales y productos que se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y en el que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Siguiente, por favor. Dicho Pacto Verde forma parte de los objetivos sostenibles de las Naciones Unidas, como es la estrategia de la granja a la mesa, cuya finalidad era crear un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. Los objetivos generales es reducir las huellas climáticas del sistema alimentario, liderar la transición mundial para que sea más sostenible, aprovechar nuevas oportunidades y crear un sistema alimentario fuerte y resistente. Siguiente, por favor. Actualmente somos cercanos a 8.000 millones de habitantes, de las cuales un tercio de ellos tienen inseguridad alimentaria moderada o grave. Fundamentalmente los factores que afectan a esta inseguridad alimentaria es los conflictos bélicos, lo tenemos recientemente con el tema de Ucrania, el tema climático, la desaceleración económica y la inaccesibilidad de los alimentos de dieta saludable. Siguiente, por favor. La malnutrición, incluida la obesidad y desnutrición, promueve un estado de salud deficiente. De hecho, en concreto, la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades no transmisibles, como son el cáncer, el Alzheimer, la diabetes o enfermedades coronarias. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018 nuestro país duplicó el número de muertes por malnutrición
Y si vemos en la diapositiva, observamos que prácticamente el 24,4% de los niños de Perú ingieren menos calorías de las necesarias para su alimentación. Con lo cual, siguiente diapositiva. Eso se ha visto acentuado con el COVID-19, donde el confinamiento y el distanciamiento social ha creado un gran impacto en aquellas personas que tienen enfermedades no transmisibles, que por el COVID, por el confinamiento, ha impedido el que puedan tener esa movilidad, ese acceso a dietas saludables y, sobre todo, a un tratamiento más seguro de la salud. Siguiente, por favor. Ello, junto al cambio climático, podemos decir que la pandemia del siglo XXI son 3 pandemias: obesidad, nutrición y cambio climático. Siguiente, por favor. Eso nos hace pensar que tenemos que crear un sistema alimentario que garantice la seguridad alimentaria y nutrición para las generaciones futuras, sin diferencias de clases sociales. Siguiente, por favor. La búsqueda de nuevas fuentes de proteína que haga más sostenible el sistema alimentario, podemos observar en la siguiente gráfica, donde vemos que el número de publicaciones del uso de proteínas vegetales prácticamente ha crecido exponencialmente. Siguiente, por favor. Si observamos en esta diapositiva, el 92% de la producción agrícola se utiliza para alimentación de ganado. Solamente el 8% se utiliza para consumo humano. Eso va a dar lugar a una generación de subproductos que son ricos en proteínas. En primer lugar, podemos decir que los productos de primera generación, como son el girasol y la soja, que tenían como primer producto la extracción de aceite, hoy día se obtiene una harina desengrasada cercana a una riqueza entre el 20 y el 40%, que puede ser, en el caso de la soja, como el primer producto. También los productos de segunda generación, como son los cereales y las leguminosas, que aunque tienen un consumo directo, lógicamente el 48% de la producción son semillas rotas, semillas descascaradas y semillas duras o no para consumo organolépticamente. Siguiente diapositiva, por favor. Recientemente ha tomado un gran impacto la utilización como nueva fuente de proteína los granos iberoamericanos, que forman parte de la tercera generación de productos ricos en proteínas, como son chía, quinoa, cáñamo, amaranto, sacha inchi y moringa, y que lógicamente vienen a suplir o a completar ese papel de sostenibilidad en el sistema alimentario. Siguiente. Si observamos en esta gráfica, podemos ver que de aquí al año 2054, los productos ricos en proteínas de primera, segunda y tercera generación se quedan cortos y empezará a tomar vigencia los productos de cuarta generación, como son las algas, insectos, y los productos hidrobiológicos, como es en este caso la harina de concha de abanico, con un porcentaje de proteínas del 65 al 70%. Siguiente diapositiva, por favor. Eso nos hace pensar que tenemos que cambiar nuestro método y nuestra tecnología para intentar recuperar esa proteína de esos subproductos utilizando y obteniendo concentrado aislado proteico y con proteína. Siguiente, por favor. La producción de aislado proteico, como bien han indicado tanto la doctora Nancy como lo explicará el doctor Pedoche, partimos de una harina del 20%, con un sistema muy fácil de solubilización alcalina y enriquecimiento por cambio de puntos isoeléctricos, obtenemos una proteína cercana al 90%. Lógicamente, el objetivo es eliminar los componentes no proteicos y enriquecerlos en los componentes proteicos. Esta proteína tiene una limitación, como es su baja solubilidad y su alergenicidad. Siguiente, por favor. Por ello, nuestro grupo lo que hizo es intentar solucionar estos problemas de solubilidad y de alergenicidad modificando enzimáticamente la proteína con un proceso enzimático, modificación enzimática, con enzimas de uso comercial, endopeptidasa, y lisina, bioproteasa, etc.
La gran ventaja que tiene este proceso es un proceso de condiciones suaves de pH, de temperatura y al mismo tiempo de expresividad. De hecho, la EPTA aconseja que se vayan eliminando en los procesos de hidrólisis los reactivos químicos y se utilicen enzimas, ya que aparte de su expresividad disminuyen y reducen la energía y la emisión de carbónico. Siguiente. En este proceso de hidrólisis, aparte de que solucionar los problemas de solubilidad y de alcalinicidad, se generan unos péptidos pequeños que tienen bioactividad. Y estos péptidos tienen del orden de 2 a 20 aminoácidos y pueden influenciar una función, o sea, una multitud de funciones corporales. Lógicamente depende de su estructura, de tamaño molecular, la carga neta, etc. Nuestro grupo identificó hace unos años un péptido del artramú, del lupino, de 8 aminoácidos que tiene actividad antiinflamatoria. Siguiente. Esta bioactividad, como hemos desarrollado y explicará perfectamente el doctor Pedroche, hemos realizado ensayos in vitro con ensayos enzimáticos con cultivos celulares, utilizando líneas celulares y cultivos primarios, en el caso de la concha abanico, y ensayos in vivo con ensayos preclínicos y clínicos, como lo hemos hecho en caso del Artramú, donde no solo lo hemos hecho con animales, sino lo que hemos hecho con humanos sin patología, y actualmente lo estamos haciendo con humanos con patología. Siguiente, por favor. Después de esta pequeña introducción, viendo las propiedades saludables y tecnofuncionales que tienen los hidrolizados, consideramos que son los ingredientes funcionales ideales para elaborar alimentos que palien un poquito el sistema de sostenibilidad y paliar un poquito el déficit de proteínas. Siguiente. También el grupo de proteínas en estos momentos está en la tesitura de formar a tres bandas la empresa productora de materias primas, la empresa que en un momento determinado pueda incorporar el producto al mercado. Intentamos que a través de una empresa de base tecnológica, lo que se llama aquí spin-off, formar la spin-off de SolidPro, que son soluciones industriales basadas en hidrolizados proteicos, y algunas de los investigadores son mucho más, porque lógicamente el equipo es bastante numeroso, y desde aquí queremos darle las gracias a la doctora Nancy, los señores, los directores Feli y Mauricio, por nuestra participación en el proyecto, y ahora el doctor Pedroche hará partícipe de los resultados de la caracterización estructural de los hidrolizados. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Unirme igualmente a las felicitaciones y dar las gracias por esta invitación a todas las instituciones que han hecho posible este proyecto, la Universidad de Lima, PINIPA, así como a la empresa Gancorp. Mi participación se va a centrar especialmente en ver los beneficios que hemos obtenido de esta hidrólisis enzimática con respecto a una harina que ya podría ser comercialmente disponible, como vemos actualmente en el mercado, especialmente para acuicultura. Pero nuestro objetivo era dedicarla para alimentación humana, especialmente para un nicho muy especial, como era la de nutrición infantil, y por lo tanto no podíamos quedarnos solo en ese aporte nutricional a nivel de proteínas, sino también buscar un plus de salud en este producto, en este ingrediente. Entonces, por favor, la siguiente. Lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas es cómo la hidrólisis enzimática que hemos llevado a cabo mantiene la calidad nutricional en cuanto a los aminoácidos que están presentes en la materia prima. Si vamos pasando diapositivas, por favor. Aquí vemos la comparación entre el hidrolizado obtenido con la materia prima desengrasada y sin desengrasar, y vemos que los perfiles son muy similares, pero si lo comparamos con la materia prima, es decir, con la concha de abanico, con el residuo fresco de concha de abanico, tanto desengrasado como sin desengrasar, vemos que los perfiles siguen sin cambiar. Eso teniendo en cuenta que, como ha comentado la doctora Chasquibol, es un producto que cumple con todos los requerimientos de la FAO para la alimentación en cuanto a aminoácidos esenciales, es muy importante
poder desarrollar o escalar un proceso que mantiene esa calidad nutricional de la materia prima inicial. La siguiente, por favor. Ahí vemos la concha de abanico desengrasada y como veis, todos los perfiles son muy similares. La siguiente. Otra característica que nos ayuda a la hidrólisis de proteínas es a mejorar esa solubilidad proteica, como ha comentado el doctor Millán. Esta gráfica que nos ha mostrado antes la doctora Nancy Chasquibol, en donde no vemos ese punto isoeléctrico, ese punto mínimo de solubilidad, y en donde tenemos solubilidades en torno al 40 o el 50%, especialmente en esos pH donde se formulan los alimentos, nos daría problemas a la hora de generar ese tipo de alimentos o de formular ese tipo de alimentos. Sin embargo, cuando realizamos esa hidrólisis proteica, por favor la siguiente, observamos que ya tenemos productos con solubilidades cercanas al 80 al 90%. Eso va a facilitar en un alto porcentaje la incorporación de este ingrediente, de este compuesto en cualquier formulación alimentaria y por lo tanto su aceptación o su asimilación, su disponibilidad por parte del consumidor que la tome. La siguiente. Otro de los factores importantes es la digestibilidad, es decir, la capacidad que vamos a tener de poder asimilar, de poder incorporar esos aminoácidos a nuestra estructura, bien a nuestra estructura muscular, al pelo, a las uñas, a la piel, a la construcción de órganos. Y como vemos en la diapositiva, la harina de concha de abanico presenta una digestibilidad en torno al 55%, mientras que de nuestro hidrolizado ya está cercano al 85 o al 90%. Es decir, somos capaces casi de asimilar, de incorporar la totalidad de esa composición aminosídica que, como hemos visto anteriormente, es tan equilibrada. La siguiente, por favor. Y como hemos comentado anteriormente, como se ha comentado ya durante toda la mañana, no queríamos solamente centrarnos o pararnos en esa calidad nutricional, sino también ir un poco más allá, buscar ese plus de salud, como hemos comentado, porque la población a la que va dirigida es una población donde probablemente tenga problemas a nivel de metabolismo, tenga problemas oxidativos, tenga problemas inflamatorios y que nuestro ingrediente, que nuestro producto tenga además este tipo de actividades o de bioactividades, van a ser muy, muy interesantes para la calidad de vida de estos niños. Como vemos ahí, todas las actividades antioxidantes las hemos comparado con un control positivo, que es el BHT, que es un antioxidante sintético y que se está intentando pues eliminar de las formulaciones alimentarias, no solamente esto, sino la mayoría de los compuestos sintéticos para, digamos que sustituirlos por antioxidantes de origen natural. Como vemos ahí, como vamos a ver también en los próximos métodos analíticos antioxidativos, la capacidad antioxidante del hidrolizado es dependiente de concentración, es decir, cuanto mayor cantidad de hidrolizado incorporamos, mayor actividad antioxidante hemos encontrado. En este caso, la decoloración de betacaroteno por productos de oxidación del ácido linoleico, que está muy vinculado, por ejemplo, a problemas de rancidez de los alimentos, pues vemos que el hidrolizado tiene una baja actividad, aunque mayor que simplemente que el control negativo que es el agua. En la siguiente, por favor. En el caso del DPPH, que lo que nos va a dar es una actividad antioxidante frente a radicales libres, los cuales pues, se forman en algunos procesos oxidativos a nivel interno, a nivel de metabolismo humano, ya vemos que en el mayor de los casos, en el torno a 5 miligramos por mililitro, 10 miligramos por mililitro del hidrolizado, obtenemos alrededor del 40 al 50% de esa actividad antioxidante con respecto a ese control positivo, ese control sintético. Mientras que en el siguiente, en el poder reductor, siguiente por favor, ya vemos que nuestro hidrolizado es capaz de
de ser mucho más potente, tener una mayor actividad antioxidante que ese control positivo BHT. Con estas actividades antioxidantes hemos intentado cubrir la máxima o el mayor de las posibilidades oxidativas que se pueden dar, como son a nivel de oxidación de ácidos grasos, de radicales libres o de iones metálicos, y podemos concluir que el hidrolizado proteico, que este hidrolizado de concha de abanico, tiene una interesante actividad antioxidante que podría llegar a esa población infantil. La siguiente, por favor. Otra de las actividades que hemos visto ha sido el estudiar la actividad antiinflamatoria de estos hidrolizados. Lo hemos hecho en líneas celulares monocíticas inmortales, THP1, y lo que hemos visto es primero cómo se expresa el RNA mensajero de ciertas citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, después cómo se expresan estas citoquinas a través de ELISA, e incluso la viabilidad celular, es decir, si estos hidrolizados proteicos presentan citotoxicidad para estas células o no. Así que la siguiente diapositiva, lo que vemos es que a diferentes concentraciones de este hidrolizado de concha de abanico no presentan citotoxicidad con respecto al control, es decir, no interfiere en la viabilidad celular de estas células THP1. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es cómo afecta este hidrolizado en la expresión génica analizada por PCR cuantitativa de algunas citoquinas que son proinflamatorias y de otras citoquinas que son antiinflamatorias. Como veis en la derecha superior, estas citoquinas proinflamatorias son el TNF-alfa, la interleuquina 1-beta y la interleuquina 6. Cuando añadimos un ingrediente como es el LPS, que es un lipopolisacárido que se extrae de bacteria, digamos que la línea celular THP1 la visualiza como un organismo extraño y por lo tanto aparece la maquinaria de la célula para generar un proceso de defensa, un proceso inflamatorio de defensa. Y como veis ahí, como en el control no existe casi expresión génica en el A de los citoquinas proinflamatorias, pero cuando añadimos este LPS, esta expresión génica se dispara y se produce la producción, o se empieza la maquinaria de producción de ARN mensajero para intentar producir estas citoquinas que van a luchar contra este supuesto compuesto que invade la célula, ¿no? Cuando añadimos nuestro hidrolizado a diferentes concentraciones, como veis ahí a 50 microgramos por mililitro y a 100 microgramos por mililitro, observamos que esas concentraciones o esa expresión génica va disminuyendo. Es decir, somos capaces de inhibir esa expresión génica proinflamatorio y por lo tanto en aquellos individuos que tengan una inflamación crónica, como puede ser estos niños con desnutrición infantil, bajar, diríamos, esa inflamación al inhibir la producción de estas citoquinas. Tanto lo observamos en la TNF-alfa como en la interleuquina 1-beta como en la interleuquina 6 y además en muchas de ellas como puede ser la interleuquina 1-6 dependientes igualmente de concentración. Pero no solamente somos capaces de disminuir esta expresión génica en citoquinas proinflamatorias, sino que somos o que el hidrolizado proteico es capaz de incrementar la expresión génica de citoquinas antiinflamatorias, es decir, es un papel doble. Por un lado estamos bajando citoquinas proinflamatorias y por otro lado estamos subiendo citoquinas antiinflamatorias. Por lo tanto, el efecto positivo, el efecto beneficioso para estos individuos es doble. En la siguiente, para comprobar que esto verdaderamente es así, lo que se mide mediante ELISA es si estas citoquinas se están inhibiendo, o sea, se están liberando o no, o se están produciendo. Como veis igualmente en esa diapositiva, en el control, pues las células están en un estado normal, no tienen por qué producir este tipo de citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, al añadir de nuevo este LPS, se dispara esa adición o esa liberación
de citoquinas proinflamatorias comentadas de TNF-alfa, interleuquina 1-beta, interleuquina 1-6. Cuando añadimos igualmente nuestros hidrolizados, vemos que efectivamente hay una concentración menor a nivel celular de esas 3 citoquinas proinflamatorias, e incluso en el caso de la interleuquina 1-beta, en el caso de la interleuquina 6, se ve como es dependiente de concentración. E igualmente en el caso de las citoquinas proinflamatorias, que se observa cómo aumenta su concentración con respecto incluso al control. En el caso E sí que vemos una adición o una concentración de interleuquina 10 proinflamatoria muy elevada cuando se produce, antiinflamatoria, perdón, cuando se produce cuando se añade este LPS, pero en algunos casos esto suele ocurrir como respuesta de contraposición a un estado proinflamatorio tan agudo como el que estamos viendo en las gráficas A, B y C. Es decir, que algunas veces la célula ve que la liberación de citoquinas proinflamatorias es tan elevada que la misma célula entiende que no puede ser positivo ni beneficioso, y entonces ella misma empieza a activar la ruta antiinflamatoria. Pero vemos igualmente que nuestros hidrolizados, los hidrolizados proteicos de concha abanico, son capaces de liberar estas citoquinas proinflamatorias mucho más allá del control. La siguiente. Y nada, ahora doy el paso a Rafael Alarcón, para que nos comente cómo ha sido la formulación de estos prototipos. Muchas gracias por vuestra... Gracias, doctor. Vamos a seguir. Como ya se había comunicado, nosotros al obtener la proteína idealizada, entonces decidimos desarrollar algunos alimentos. En este caso vamos a ver primero lo que es la formulación del nugget. Usamos la formulación, una base de pescado, en este caso un pescado picado. Usamos quinoa cocida, usamos proteína hidrolizada, un porcentaje del 4% en total de la formulación, clara de huevo y pimienta y sal. Siguiente, por favor. Para que puedan ver aproximadamente los insumos que hemos utilizado, acá tenemos, ¿no? Hemos usado el pescado bonito, que es un pescado con una carne oscura, no es el pescado blanco. Hemos usado la quinoa cocida, hemos usado solamente la clara del huevo, hemos usado la proteína hidrolizada, que es un color mostaza, verdoso oscuro, y sal y pimienta, ¿no? Siguiente, por favor. En un flujo pequeño, primero hemos picado lo que es el pescado o la pulpa de pescado en trozos similares a una carne molida de vacuno. Hemos añadido lo que es la quinoa, la proteína hidrolizada, la clara de huevo, y lo hemos mezclado. El mezclado lo hemos realizado un mezclado a mano para no partir mucho el pescado, porque es un pescado que tiene una carne muy suave. Entonces, mientras más se mezclaba, más se aplastaba y se formaba más una masa y quitaba lo que era la textura, ¿no? Por eso que solamente hemos hecho un mezclado a mano. Posteriormente hemos hecho un moldeado también a mano, y posteriormente, para ya realizar la cocción, un empanizado y pues una cocción por fritura, ¿no? En aceite caliente. Siguiente, por favor. Y acá tenemos el nugget, ¿no? Las fotos del nugget. Vemos que está una textura crocante y una textura similar a un nugget de pollo que encontramos en los mercados. Es solo que varía un poco en el color, es un poco más oscuro a comparación de los nuggets ya comercializados, ¿no? Siguiente, por favor. Luego, la otra formulación o el otro producto que hemos obtenido es unas croquetas. Estas croquetas han sido a base tanto de pescado como de yuca cocida. Y el contenido de proteína acá es un poquito menor, que es el 3%. El huevo que hemos utilizado es un huevo entero, leche, un poco de queso rallado y también igual sal y pimienta al gusto, ¿no? Siguiente, por favor. De igual forma, hemos usado el pescado bonito con carne roja, en lo que es la yuca cocida, que es un tubérculo un poco blanquecino. Hemos usado el huevo, el queso rallado, la proteína que de color oscuro, verdoso, la leche y, bueno, y los condimentos, ¿no? Siguiente, por favor. Y de igual forma se comienza picando un poco la carne. Posteriormente se hace un mezclado
un moldeado. Previamente ya la yuca ha sido sancochada para que se pueda moldear. Se le añade todos los ingredientes, un moldeado y posteriormente un empanizado y posterior ya la cocción con aceite caliente, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá tenemos fotos de unas croquetas que ya hemos obtenido. Estas croquetas tienen una apariencia mucho mejor debido a que a la base que le da la forma es ya en este caso la yuca, ¿no? Y a comparación del nugget, tiene un color mucho más agradable en la parte interna, ¿no? Siguiente, por favor. Nosotros al tener ya los productos, estos dos productos, decidimos desarrollar una evaluación sensorial, una evaluación de aceptabilidad para verificar si verdaderamente a un consumidor les sirve o, bueno, les gusta o no les gusta, ¿no? Usamos una cartilla. Siguiente, por favor. Bueno, en la cartilla le pedimos que clasifiquen desde el 1 al 9, el 1 siendo me disgusta muchísimo y el 9 me gusta muchísimo, ¿no? Teniendo un intermedio de ni me gusta ni me disgusta de 5. Entonces, para el caso del nugget, la evaluación se dio en el que tenemos un porcentaje del 63% en el punto del 6, 7 y 8. ¿No? Que están unos de me gusta ligeramente hasta me gusta mucho, ¿no? Entonces tenemos una evaluación de que el nugget le gusta al 63%, más del 50% de los que realizaron la evaluación, ¿no? Siguiente, por favor. Para el caso de las croquetas, tuvimos una aceptación mucho mayor. Y aquí obtuvimos el puntaje también del 9, que es el me gusta muchísimo, el puntaje mayor. Y hoy llegamos a obtener entre todos los puntajes positivos un 79%, ¿no? Que va entre me gusta ligeramente y me gusta muchísimo. Entonces, la croqueta tuvo un mayor sabor o una mayor posibilidad a la evaluación, ¿no? Siguiente, por favor. Posteriormente realizamos un análisis proximal de tanto los nuggets como las croquetas, donde obtuvimos que la humedad está en alrededor del 30% para ambos casos, la ceniza también está en alrededor del 3% para ambos casos, y lo que nos sorprendió, o también, bueno, también lo esperábamos por el contenido de proteína, que estamos en el nugget 16% y en las croquetas 12%. El contenido de grasa está para el caso del nugget del 4% y el caso de las croquetas el 5%. Y sí tiene un alto valor de carbohidratos, de 45% para el nugget y del 44% para las croquetas, ¿no? Ahora, cabe resaltar que un consumo recomendado de proteínas para niños entre 5 a 12 años es de 0,87 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, que equivaldrían entre 15 a 41 gramos de proteína que deberían consumir al día, ¿no? Para el caso de los nuggets, para niños de 5 años, cumpliría todo el requerimiento diario, ¿no? Siempre y cuando consuman el recomendado, ¿no? Que es en este caso 100 gramos de, de nuggets, ¿no? Y en el caso de las croquetas tiene un poquito menos, pero sin embargo el valor proteico es alto, ¿no? Entonces, en la dieta diaria colaboraría un porcentaje bastante alto para lo que es la obtención de proteínas que se requieren al día, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora doy paso a la profesora Chasquibol para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Vamos a exponerles respecto a los indicadores del proyecto. Uno de ellos está relacionado con la adquisición, la compra y la puesta in situ de los equipos y bienes duraderos que se encuentran en este momento instalados en el Laboratorio de Alimentos Funcionales de la carrera de Ingeniería Industrial de la Lima. ¿Qué equipos han ingresado con los fondos del proyecto del PENIPA y también con el aporte de la Universidad de Lima? Contamos en el laboratorio ya implementados y que nos han servido básicamente para mostrarles todo el resultado en base a cada una de las actividades que hemos desarrollado. Tenemos un destilador automático Keldal que ingresó con un precio de aproximadamente 48.000 soles, de procedencia Italia, un espectrofotómetro ultravioleta visible, marca Shimatsu, precio aproximadamente también 25.665 soles,
Un bioreactor automatizado, modelo Biotech Pro, con un precio aproximado de 89.021.97 soles. Una centrífuga de marca Centurión, de procedencia UK, con un precio de 11.918 soles. Y también hemos adquirido un molino de productos secos por un precio de 5.000 soles y un molino coloidal con un precio de 7.250 soles. Todos ellos están ya instalados en el laboratorio y además nos han servido para mostrar los resultados que acabamos de presentar. Respecto a los indicadores del fin general del proyecto, el indicador fue la elaboración de alimentos funcionales de origen proteico procedentes de los residuos de concha de abanico para contribuir a la disminución de la desnutrición infantil. La unidad medida, número de alimentos en la línea base, tal como iniciamos el proyecto, pues no teníamos los alimentos, pues ahora contamos ya, como nos acaba de mostrar Rafael, 2 alimentos funcionales desarrollados como una propuesta: croquetas de pescado con carne de bonito, con yuca y proteína hidrolizada. Nuggets de pescado bonito con quinoa y proteína hidrolizada. Otro de los indicadores es el indicador del objetivo general del proyecto. El indicador fue obtención de péptidos bioactivos de residuos de conchas de abanico para contribuir a la reducción de desnutrición infantil, teniendo como unidad de medida porcentaje de extracción de péptidos bioobtenidos de la proteína del residuo de concha de abanico. La línea base, residuos de concha de abanico no utilizados industrialmente y que contaminan el medio ambiente de la bahía de Sechura. La meta fue alcanzar el 80%. El resultado final, hemos logrado un 90% de rendimiento en la obtención de proteínas hidrolizadas secados por los 2 métodos de liofilización y un 60% de rendimiento en el secado por aspersión o spray dryer. Y luego, los indicadores de los componentes y actividades del proyecto relacionados con el rendimiento de obtención de harina deshidratada a partir de residuos de concha de abanico. La meta fue de 10%. Hemos logrado alcanzar un 13% de rendimiento de obtención de harina a partir de subproductos blandos frescos de conchas de abanico. La caracterización nutricional de la proteína, otro indicador. La meta fue lograr llegar a 11 número de análisis. Hemos superado con 16 determinaciones analíticas. Determinación de metabolitos de interés con actividad biológica, número de análisis. La meta era alcanzar 16, hemos superado, son 16 determinaciones analíticas para la caracterización de las proteínas hidrolizadas de concha de abanico con grasa y desengrasada, obtenidas por liofilización y por aspersión. Caracterización de prototipos de análisis, número de análisis, son 3 análisis, hemos superado con 10 análisis de composición proximal. Análisis microbiológico y análisis sensorial. Determinación de los efectos de la proteína, caracterizada de alimentos mediante análisis in vitro. La meta fue alcanzar 2. Hemos desarrollado determinaciones de actividad antioxidante in vitro y actividad inflamatoria a nivel celular. Determinación de los efectos del prototipo de alimentos mediante análisis in vitro. La meta fue 2. Hemos logrado la determinación de actividad antioxidante in vitro y la actividad antiinflamatoria a nivel celular. Número de capacitaciones, 2. Hemos logrado que 2 investigadores del grupo de alimentos funcionales se capaciten en el Instituto de la Grasa de CSIC Sevilla. Y a la vez, también en este momento se encuentran los investigadores del Instituto de la Grasa de visita y también para revisar los resultados finales previo a la entrega del informe final al Programa Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura, PENIPA. El otro indicador es la publicación de artículos en revistas científicas arbitradas. La meta era 2, ya contamos con 2 artículos. La primera de ellas está relacionada con lo que hemos expuesto el día de hoy, como un resumen: optimización y caracterización de proteínas hidrolizadas de las vísceras como un subproducto de las vieiras o de las conchas de abanico. Y el segundo artículo, la actividad antiinflamatoria y actividad antioxidante de los hidrolizados de la proteína de las vísceras de los subproductos de las conchas de abanico. Estamos también
en presentarnos al concurso de las patentes de Indecopi, porque consideramos que es importante. Es importante también patentar todo el proceso que hemos logrado desarrollar, aprender, y consideramos entonces de que también vamos a llegar a un acuerdo con todos los miembros de la Alianza Estratégica, también la posibilidad de lograr la patente, de presentarnos al concurso de las patentes. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Para concluir, en cuanto a los procesos, la extracción y caracterización de las proteínas hidrolizadas, determinación del perfil molecular y aminoácidos de las proteínas hidrolizadas, evaluación de la actividad biológica de las proteínas hidrolizadas, desarrollo y caracterización de alimentos con proteínas hidrolizadas, trabajo en equipo con miembros de la Alianza Estratégica. Trabajo de gestión interinstitucional a través del IDIC de la Universidad de Lima con directivos del Programa Nacional de Investigación y Pesca y Acuicultura y con los miembros de la Alianza Estratégica. Y lo que queremos también es la transferencia de los resultados a la empresa GAMCorp. Para finalizar, quiero expresar como coordinadora general del proyecto nuestro agradecimiento al Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, al PENIPA del Ministerio de la Producción, por todo el apoyo recibido por la gestión de sus directivos del PENIPA de la región de Piura, que en todos los momentos estuvieron al lado nuestro, monitoreándonos, haciéndonos el seguimiento, y finalmente hoy llegó el día de que finalmente hemos logrado cerrar el proyecto. A la empresa GAMCorp, a sus gerentes, Félix Arena, Mauricio Arena, por todas las facilidades proporcionadas desde el inicio del proyecto, sobre todo en el envío de las muestras de una distancia hacia Lima, aproximadamente unas 10 o 12 horas por tierra, que tuvieron en épocas muy difíciles de la pandemia, cómo logramos llegar a interconectarnos y de que ellos nos envíen las muestras para poder lograr finalmente los objetivos del proyecto. A todas las autoridades de la Universidad de Lima, al Instituto de Investigación Científica, a todo el personal que colabora en el instituto, a las autoridades de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima y sobre todo también a las altas autoridades de nuestra universidad. Finalmente quiero expresar mi gratitud, mi agradecimiento a los investigadores del Instituto de la Grasa, en la persona de la doctora María del Carmen Millán, del doctor Francisco Millán, del doctor Justo Pedroche. Muchísimas gracias por acompañarnos en todos estos meses y que hoy día ya estamos cerrando el proyecto. A la parte administrativa también, a nuestro asistente administrativo, al contador Armando Vega, por también hacer un monitoreo de todas nuestras actividades, sobre todo en la entrega a tiempo de nuestros informes técnicos, técnicos financieros al PENIPA, en coordinación con el área también de la Universidad de Lima. Y finalmente agradecer a todo el grupo de alimentos funcionales por su apoyo valioso, por estar presentes en el momento oportuno. A todos ellos, a todos ustedes, muchísimas gracias. A continuación, vamos a tener las respuestas o de contestar alguna inquietud que tienen ustedes a bien. A agradecerles también a todos ustedes por su presencia tan importante para nosotros, y me disculpan, pero creo que faltó algo más. Quisiéramos de que estos resultados podamos en las próximas semanas conversar con la gerencia de la empresa GAMCorp, cómo podríamos avanzar en el escalamiento a planta piloto a nivel industrial para que finalmente
puedan estas poblaciones vulnerables, sobre todo de los niños desnutridos que lo necesitan urgentemente, que puedan tener a la hora de sus alimentos básicos desde el desayuno, hemos visto un ejemplo a través de un nugget, a través de una croqueta, pero ¿por qué no empezar a formular alimentos en función de su idiosincrasia, de su propia alimentación en función de las regiones, de la sierra, de la selva, aprovechando nuestra increíble biodiversidad que tenemos? Muchísimas gracias y quedan, por favor, preguntas. Rafael nos alcanzará las preguntas antes de dar por finalizado nuestro evento. Sí, pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Comentarles de que sí, la grabación va a estar en la página web de la universidad y en las redes sociales. Ya tenemos acá una pregunta para el doctor Millán. Fabricio Flores nos dice que habló sobre productos de cuarta generación. ¿Podría ampliar un poco más sobre este concepto? Le consultaban si nos preguntan sobre los productos de cuarta generación que habló en su exposición y si podía ampliar un poco más sobre este concepto de los productos de cuarta generación. Bueno, simplemente vemos que en un momento determinado el déficit de proteínas tan grande, tanto los productos de primera y segunda generación han llegado ya prácticamente al cenit de su producción en la tierra, y creemos que los de tercera generación, que son prácticamente son los últimos podríamos decir, cultivos ancestrales, que están recientes teniendo una actividad industrial. Lógicamente pensamos que el tema de algas, tanto las microalgas como las macroalgas, tienen un potencial tremendo en cuanto al porcentaje de proteína y carbohidratos, menor en el caso de lípidos. El campo de los insectos, lógicamente no tenemos una cultura occidental en Europa ni en Iberoamérica del consumo tan destacado como está en Asia, pero se está implantando ya el consumo de insectos a nivel de aporte proteico, y lo que sí está claro que tiene un potencial tremendo son los productos hidrobiológicos, como puede ser concha de abanico, como puede ser residuos de vísceras de salmón, como puede ser el potón, que lógicamente, aparte de su contenido en proteína, tiene un porcentaje alto de grasa insaturada, que es grasa saludable. Por lo tanto, no podría decir el porcentaje, lo que está claro que, tal como he puesto en la gráfica, en el año 2000, de aquí al año 2054, van a formar parte de nuestra alimentación. Fabricio también nos consulta si el hidrolizado tiene algún riesgo alergénico sobre los niños. En principio, nosotros desconocemos cuál es la alergenicidad debida a la concha de abanico en la producción infantil. Pero en el caso de que existiera, la hidrólisis proteica, como ha comentado antes el doctor Millán, minimiza o reduce mucho esta alergenicidad, ya que la alergenicidad es debida normalmente, o casi con toda seguridad, a la proteína que está incluida en estos productos, y al cortar esa proteína, digamos que estamos cortando esas secuencias de aminoácidos responsables de esas alergias. Está claro que habría que hacer estudios de ese tipo, pero en principio la hidrólisis proteica, en el caso de que existiera esa alergenicidad, lo que hace es ayudar a reducir esa alergenidad a este producto en concreto. En el caso de vegetales, nosotros hemos llegado a eliminar el 90% de la alergenicidad potencial. Lógicamente, como bien dice el doctor Pedroche, en el tema de los productos hidrobiológicos, tenemos que hacer ese estudio con suero, lógicamente, de niños alérgicos a este tipo de productos, pero que lógicamente con la hidrólisis enzimática podemos conseguir cercano o sea, superior entre el 90 y el 92% de la alergicidad del epítopo antigénico, que lógicamente con la hidrólisis enzimática se puede controlar y eliminar y disminuir, por supuesto. Muchas gracias. No sé si tienen alguna otra consulta. Acá tenemos de Julio Muñoz, dice, ¿la hidrólisis proteica obtenida es alto valor biológico o bajo valor biológico?
En principio, un hidrolizado proteico es considerado de alto valor biológico, en primer lugar porque suelen tener una riqueza alta de proteínas, pero además esa hidrólisis le confiere una serie de características positivas, como puede ser una mayor solubilidad, que eso le va a permitir no solamente que formule mejor, sino que se asimile mejor por el cuerpo, y normalmente también va acompañado de una mayor digestibilidad. Eso a nivel nutricional, pero a nivel de actividad, de bioactividad, de salud, cuando se produce esta hidrólisis proteica es cuando se producen una serie de péptidos, que son los considerados péptidos bioactivos, que la proteína nativa de por sí pues no suele tener estos tipos de actividades, y estos péptidos bioactivos pues son responsables de actividades tanto tales como bajar el colesterol, como bajar tensión, como ser antioxidantes, antiinflamatorios. Un hidrolizado proteico hay que estudiar muy bien y caracterizar muy bien ese tipo de bioactividades para ver cuál es su efecto beneficioso, pero está claro que con respecto a la materia prima de partida es un producto de alto valor biológico. Muchas gracias, doctor. Doctora, sus palabras finales para dar por Sí, concluido. gracias, Rafael. Antes de terminar, por favor, doctor Francisco Millán, ¿algunas palabras para cerrar el evento? Reitero lo que dije al principio, el agradecimiento a las instituciones sociales, muy particularmente al grupo de Nancy, que lógicamente con tanto cariño nos han recibido y han sido las guías, los guías, tanto emocional como turístico en esta bonita ciudad, y lógicamente para nosotros ha sido una experiencia súper agradable porque además de aprender, porque con nuestra visita nosotros aprendemos de vuestra forma de enfocar los problemas, de vuestra filosofía a nivel de docente investigadora, y sobre todo enriqueciendo también con el contacto de una empresa como Gancor, que lógicamente le vemos con una sensibilidad tremenda sobre la lucha de que grupos de investigación como es la Universidad de Lima y el Instituto de la Grasa luchen de la mano junto con la empresa para intentar paliar más pronto que tarde ese problema de nutrición infantil de la población no solo peruana, sino yo creo la de nutrición infantil que existe en Iberoamérica y en el mundo entero. Por lo tanto, tenemos que intentar luchar por un sistema alimentario que sea generalizado para todas las clases sociales. Por lo tanto, reitero nuestro agradecimiento por el calor con el que nos han recibido, y que la estancia en vuestra ciudad nos la habéis hecho súper grata, y desde luego nos hemos enriquecido tanto de vuestro conocimiento como de vuestros valores. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Millán. Doctor Pedroche. Poco que añadir a las palabras del doctor Millán. Simplemente felicitaros por el proyecto, felicitaros por los resultados finales y animaros a que hagáis o que seáis capaces de crecer en este tipo de colaboraciones, no solamente con grupos como el nuestro, sino también en incrementar esas colaboraciones con la empresa, que son las que al final son capaces de desarrollar todo el conocimiento que tiene una universidad como es la de Lima. Simplemente agradeceros mucho toda esta estancia aquí, vuestras atenciones, y daros las gracias también por compartir vuestro conocimiento con nosotros y aprender un poquito más cada día. Muchas gracias. Muchas gracias también. Yo lo único que también me uno al pedido para que podamos en el corto tiempo volver a reunirnos con la empresa Gamcorp, y para que esto ya con otras áreas también de la universidad, en diversas áreas, podamos finalmente ir avanzando, ir escalándolo, porque queremos que todo lo que nosotros, los importantes resultados que hemos obtenido, finalmente logren beneficiarse nuestros niños que nos necesitan urgentemente, y también toda nuestra población vulnerable, y aprovechando la maravillosa biodiversidad y el maravilloso país que tenemos como es el Perú. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta mañana. Para todos ustedes, que tengan muy buenos días. Cualquier consulta, están ahí nuestros correos para
sus consultas, repito, y también para colaboraciones futuras. Muchísimas gracias a todos.